Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Necesitamos periodistas libres, asegura Francisco. El Papa saludó al metropolita ortodoxo ruso Antonín después de la audiencia general del miércoles. Y dice que la Jornada Mundial de la Juventud es una experiencia inolvidable. Y recuerda el ejemplo de San José en medio de las tormentas de la vida. El Papa advierte que Europa está en crisis y alienta a cuidar sus raíces cristianas. Y aborda el problema de la baja natalidad en varios países. Exitosa película sobre la vida de San José Sánchez del Río se estrena en México. 25,000 mexicanos salieron a las calles para exigir el fin del aborto. El gobierno de la Ciudad de México lamentablemente auspició un evento con drag queens para niños con ocasión del Día del Niño. Y por último, obispos del Estado de México piden a candidatas una campaña creíble y cercana. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amigos queridos, es un gusto saludarles a través de la radio como cada semana y acompañarle hoy Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, tenemos muchas noticias. Sí, muchísimas. Y sabes que hoy trataremos también en la entrevista un medio que está muy actual, ¿no? Que es cómo evangelizar, pero en medios digitales. Uy, qué bien. O sea, en redes sociales, Face, Twitter, cómo evangelizar allí. Y conversaré con el padre Jesús Orozco y con el padre Carmona al respecto. Por ejemplo, está lo de Fanflix también, ¿no? Sí, también porque es una plataforma de streaming, sí, claro. Bueno, empecemos a conocer lo acontecido en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa Francisco publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que defiende este derecho que muchas veces se ve amenazado. Francisco señala que la libertad de prensa es un indicador importante del estado de la salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla, así lo dijo el pontífice. El Papa saludó al metropolita ortodoxo ruso Antonín, quien asistió a la audiencia general el miércoles 3 de mayo en la Plaza de San Pedro. Se trata de la primera visita del representante ortodoxo luego de su nombramiento en junio pasado como sucesor del metropolita Hilarión. Este encuentro se realizó 3 días después de que el Santo Padre revelara que una misión estaba en marcha para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania. Al término de la audiencia general del pasado miércoles, Francisco recordó que la Iglesia Católica dedica de modo especial el mes de mayo a la Virgen María. Ante los peregrinos que le escuchaban en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre invitó a buscar refugio bajo su protección para que nos socorra en nuestras miserias y nos libre de todo peligro. En el marco del comienzo del mes de María, el pontífice recordó la petición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños pastores videntes: recen todos los días el rosario por la paz en el mundo y por el fin de la guerra. El Papa Francisco se mostró dispuesto a viajar a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Portugal, de 2023, a pesar de sus últimos problemas de salud, y recordó que es una experiencia inolvidable que marcó el inicio de su pontificado, así como el de Benedicto XVI, y bajo la estela de lo que San Juan Pablo II había inaugurado. Radio Renascença publicó el prefacio del Papa Francisco al libro de la periodista portuguesa Aura Miguel.
Todavía tengo en los ojos y en el corazón la inmensa multitud de jóvenes que me acogió en Río de Janeiro en julio de hace 10 años, escribió el Santo Padre. El pasado 1 de mayo, día en el que celebramos a San José, patrono del trabajo, Francisco recordó que este santo es ejemplo en medio de las tormentas de la vida. San José nos enseña que en medio de las tormentas no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Así lo dijo el Papa. En la audiencia general del miércoles, Francisco expuso las conclusiones de su viaje a Budapest, Hungría, donde estuvo el 28 hasta el domingo 30 de abril. El Santo Padre hizo un resumen de lo que fue su 41 viaje apostólico ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, desde donde ensalzó las raíces cristianas del país húngaro y alertó que Europa entera está en crisis. Al comienzo de su catequesis, el pontífice agradeció a todos aquellos que le han acompañado durante este viaje y definió al pueblo húngaro como un pueblo valiente y rico de memoria. En más información, en el vuelo que lo llevó de Hungría a Roma, Francisco mencionó el problema de la baja natalidad en países como España e Italia e indicó que un adecuado programa de migración puede ayudarlos a enfrentar la falta de población. Señaló también que hay países como España e Italia que no tienen hijos, dijo. La media de edad en Italia es de 46 años, en España es todavía más alta y hay pequeños pueblos ya desiertos. El Papa alertó durante un encuentro con universitarios en Budapest de que hay una idea falsa de libertad tanto en el comunismo como en el consumismo. El pontífice tomó la frase de Cristo, la verdad los hará libres, como pórtico a una disertación sobre la libertad auténtica desde la propia historia de Hungría, que ha visto subseguirse ideologías que se imponían como verdad, pero no daban libertad. En más del viaje apostólico a Hungría, le informo que tras mantener un encuentro con los pobres y refugiados en su segundo día del viaje apostólico, Francisco se unió a la comunidad greco-católica de Hungría para rezar por la paz. Fue recibido por el arzobispo metropolitano de la eparquía de Hajdújtorog, para los católicos de rito bizantino, Monseñor Fulop Kocsis, en la iglesia dedicada a la protección de la Madre de Dios en Budapest. Monseñor Kocsis ha recordado la imagen inspirada por San Juan Pablo II de que la Iglesia de Cristo respira con dos pulmones, el espíritu de Oriente y el espíritu de Occidente, que juntos hacen vivir al cuerpo místico. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó los nuevos nombramientos del Papa Francisco en el Tribunal Eclesiástico del Vicariato de la Ciudad del Vaticano. Entre esos nombramientos se encuentra el de Monseñor Alessandro Recchia como nuevo defensor del vínculo. Además, el Santo Padre ha nombrado promotor de justicia en el Tribunal Eclesiástico al Padre Ernest Bonaventure Ovgoni Okonkwo, profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. En otras noticias, durante este mes de mayo, la Plaza de San Pedro del Vaticano alberga una exposición fotográfica bajo el título El clamor de las mujeres, con imágenes que pretenden dar voz al dolor y las injusticias que sufren algunas mujeres alrededor del mundo. Son varias las ocasiones en las que el Papa ha recordado cuál fue la finalidad del artista Gian Lorenzo Bernini al realizar la gran columnata que enmarca la Plaza de San Pedro del Vaticano, representar el abrazo materno de la Iglesia que acoge a los fieles y también a los no creyentes. Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa.
Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Tuvo como lema: Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje: las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los sacerdotes legionarios de Cristo que fueron ordenados el sábado pasado y a sus familias. En este mes de mayo pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a construir en el mundo puentes de amor y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras del Papa durante la audiencia general el pasado miércoles. Nosotros hacemos ahora una pausa y volvemos para conversar con el padre Carlos Carmona, director de comunicación de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, acerca de cómo evangelizar con las nuevas tecnologías, los medios digitales. Volvemos con esto y más adelante también con noticias de América y de México. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en los servicios de Ver y Creer, queridos amigos. Ahora pasamos a la entrevista. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Carlos Carmona. Él es el director de comunicación de la Arquidiócesis de Tlalnepantla sobre este tema: cómo evangelizar en medios digitales, en redes sociales, en streaming, en plataformas, todo eso que es pues las nuevas tecnologías, ¿no? Así que recibo con afecto al padre Carlos Carmona. Al contrario, te agradezco mucho. Creo que todos estamos entusiasmados porque en medio de las dificultades de este tiempo de pandemia, el apasionarnos por anunciar a Cristo ha abierto muchos canales. Hemos buscado muchas formas de estar presente, de hacer presente a la Iglesia en la vida de las personas. Sí, bueno, yo creo que nunca antes se habían transmitido tantas misas usando la web. Así por es. ejemplo, ¿no? Así Hemos es. invadido por la celebración de las misas porque la gente no podía ir presencialmente. Sí, creo que los sacerdotes, en mi experiencia, queríamos que la gente supiera que estamos con ellos. Ajá. Que la Iglesia está viva y sigue cercana al corazón del hombre, que nos preocupa sus sentimientos, su dolor, y la misericordia de Cristo tiene que estar presente. Y hoy todos estamos conectados a un celular. Sí. Y si es por medio de un celular, como tengo que tocar hoy una puerta para llegar a un corazón, hay que hacerlo. Ajá. Mire, mi papacito, que en paz descansa, que era comunicador y publicista también, pionero en Canal 4 de televisión, inventor de los noticiarios. Primer noticiario que hubo, noticiario Pemex Sol Novedades, ese lo inventó y lo hacía mi papá. Tenía él esta expresión: hasta nuestro Señor Jesucristo se anuncia
Por eso tiene campanas en las iglesias, porque si no se anuncia, pues la gente no recuerda y no va. ¿Qué le parece? Completamente de acuerdo. Y es que Dios en Jesús se hizo presente en nuestras vidas y se sigue haciendo presente. Y recuerdo a François Mauriac, este ganador del premio Nobel, que decía: a mi felicidad solo le falta una cosa, verla extendida por toda la tierra. Y esa tiene que ser nuestra pasión, ver extendida por toda la tierra el amor a Cristo. ¿Cómo hacerlo, padre? Hay quien piensa que solamente los sacerdotes y los obispos, y entonces como que pues siendo laicos, voy a misa, me persino, comulgo y ya está. Pero el anuncio del Evangelio lo tenemos que hacer todos, ¿o no? Así es. ¿Cómo? Yo creo que todos tenemos una vocación, y esa vocación nos marca caminos para nosotros, desde nuestra experiencia y desde nuestra propia realidad, anunciar a Cristo y hacerlo presente en la vida de las personas. Hoy, una de las herramientas, por supuesto, más claras son las redes sociales. Sin embargo, no podemos pensar que es el único modo. Es un modo muy adecuado, muy importante, pero poco a poco estamos regresando a una normalidad. Y te cuento la experiencia de la Arquidiócesis de Tlalnepantla en Misiones. Desde hace 6 años, el día del domingo de la Ascensión, cuando Jesús dice precisamente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, todas las parroquias, las 203 parroquias, salimos al mismo tiempo, todos con la misma camiseta, a tocar puertas. Hemos llegado a tocar en un solo día 250,000 casas. ¿Qué? Y anunciar el mismo mensaje, todos, casa por casa. Para anunciarles a la gente les damos, por ejemplo, un año dimos el tríptico de Aparecida, con un mensaje del entonces arzobispo don Carlos Aguiar. Todos con la misma camisa, 40,000 misioneros, salimos al mismo tiempo, como hormiguitas, a anunciar a Cristo, puerta por puerta. Hay puertas que no se abren, pero las tocamos. El arzobispo, los obispos, todos los sacerdotes y todos los laicos tocamos las puertas. E invitamos al siguiente fin de semana a un retiro que llamamos del agua al espíritu. 203 retiros realizamos al mismo tiempo en todas las parroquias de la Arquidiócesis en el mismo horario. Por ejemplo, el primer año, después de tocar 250,000 casas, tuvimos 10,000 personas en retiro en las 200 parroquias. Pues mire. Y formamos 1,000 pequeñas comunidades que llevan una lección divina y que han permanecido. Cada año hacemos esto. Bueno, pues esto es lo que sucede cuando, como ha dicho el Papa Francisco, la parroquia sale de sí misma y acude a las periferias, una palabra que él inventó, ¿no? Pues sí, ahí está. Todo esto se ha hecho, debe hacerse con responsabilidad. Si no, fake news. Así es un reto, no solo en este campo, en todos los campos, la formación de los laicos en nuestra fe y en la sana doctrina. En la medida en que las personas conozcamos la sana doctrina, la escritura, nuestros contenidos tendrán más peso. Si una persona con buena voluntad, pero con poca formación catequética, lanza mensajes por redes sociales, obviamente la calidad de este mensaje, Dios actúa y toca donde no esperamos, pero no tendrá esa fuerza y esa espiritualidad. Por supuesto, en la medida en que permeemos en el corazón de todos los comunicadores católicos y de todos los jóvenes que hoy están en las redes sociales, para que desde una espiritualidad sólida anuncien el Evangelio. Ahorita mencionaban el ejemplo de San Francisco de Sales. Cuando San Francisco de Sales llega a esta región cercana a Ginebra, que estaba llena de calvinistas, y él no puede predicar, no lo escuchan. Hay una anécdota que incluso lo quisieron matar con una espada, pero él sabía usar espadas y se las arrebata. Se da cuenta que no puede predicar y empieza a hacer estos escritos que empieza a arrojar debajo de las puertas. Y durante mucho tiempo arrojando estas puertas sin respuesta.
hasta que alguien que has llevado la lectura constante era el pastor. Y el pastor es el primero que se convierte de esa comunidad. Cuando llega a San Francisco de Sales, se dice que había 20 católicos en esta región y miles de calvinistas, que además son muy radicales en ese momento. Y 4 años después, solo hay 10 protestantes, ¿no? A raíz de esta comunicación que hace con los medios de su época, que era la imprenta. El gran San Francisco de Sales, nuestro santo patrono y patrona de la televisión, Santa Clara de Asís. A ver, sí se requiere mucha responsabilidad, Padre Carlos, porque, mire, por un lado vemos que redes sociales son como el punto de encuentro de la confusión. Nomás vea usted Twitter, dele un ojito y vea cómo es compartir la confusión. Y mayormente en deportes, en política, los políticos ahora hasta pagan para tener bots que los estén apoyando o que estén insultando a los que no son sus seguidores. Es un cúmulo de confusión en donde cada quien se retrata como es y comparte su ignorancia. El que es violento, pues muestra su violencia. El que es un majadero y un pelado, pues manda sus peladeces y sus majaderías. El que es un mal católico lo demuestra. Y el que es bueno también lo muestra. Entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Yo creo que estas aguas turbias necesitan el Evangelio. Y es donde tenemos que estar. Efectivamente, hay mucha gente violenta, agresiva, grosera en las redes sociales. Y más, tú defiende la vida y surgirá un grupo gigantesco atacándote. Tú defiendes los valores y los ataques inmediatamente surgen. Y es ahí donde tenemos que anunciar el Evangelio. En las aguas turbias es donde tenemos que estar presentes. Además, no todo es turbio. Hay mucha gente buena que, como tú, han hecho historia y han trabajado para anunciar a Cristo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay mucho esfuerzo de mucho creyente formado, convencido de llevar a Cristo a todos los rincones. ¿Por qué será que el mayor número de iniciativas de presentar el Evangelio en los medios masivos, quiero decir televisión, radio, y ahora en medios digitales, la mayoría son iniciativas laicales? ¿Por qué será? En México ha sido complejo el tema histórico y también legislativo. Ajá. Es una realidad. Sí. Transmitir una misa en televisión requiere implica permiso. Muchos permisos, más de lo que cualquier persona podría suponer. La legislación tiene algo que ver en esto. También el convencernos los sacerdotes, lo importante que son los medios de comunicación. Pasaban el segmento de San Francisco de Sales, cómo él hizo un cambio radical y cómo la santidad no está peleada con utilizar medios para evangelizar. Los medios en algún momento fueron las cartas con Pablo. Los medios fueron en otro momento Radio Vaticano. Y la gente antes compraba estas radios de onda para poder corta, sí, escuchar en onda corta de Radio Vaticano. Hoy la accesibilidad es enorme y hay que aprovecharla. Las posibilidades de anunciar a Cristo a tantos corazones, obviamente la técnica, los medios que implica un programa como este son enormes. Pero hoy un catequista, un chico, toma un celular y preocupado por sus niños, ajá, les hace un video y les sigue dando catequesis, enviando mensajitos. El Evangelio sigue vivo y nosotros queremos seguir transmitiéndolo. ¿Cómo hacerlo bien?, preguntabas. Uno, como todo en la vida, si no te formas, claro. Yo creo que la formación es importante. Quienes queremos anunciar a Cristo tenemos que tener una formación permanente. 2, una experiencia de vida de oración. Ajá. De nada sirve tener la mejor formación y los mejores medios si no hay oración. Lo que hace fértil nuestro trabajo en cualquier medio, sea la predicación en la iglesia, sean los medios de comunicación, es la oración. ¿Por qué los laicos
creo que es una de las tareas más importantes del laicado. El laico es, decía el documento de Puebla, un hombre del corazón del mundo, ¿verdad? Que está en el corazón del mundo y que es del corazón de la iglesia anunciando. En la arquidiócesis de Tlalnepantla, ¿cómo le hacen? En la arquidiócesis de Tlalnepantla tenemos un equipo que llamamos de pastoral de la comunicación. Vámonos, ahí sí la tienen. Sí. Porque hay diócesis que no. Tenemos un padre responsable de esta pastoral, el padre José Luis Juárez, y tiene un equipo de jóvenes. Son 6 jóvenes, diseñadores, gente de comunicaciones, editores de video, gente que ha buscado ser muy profesional, pero es gente de fe, gente que tiene un contenido, y a mí me gusta mucho cómo tienen distintas gamas de programas, podcasts, transmiten en Facebook, en YouTube, etcétera, y han hecho un trabajo extraordinario. Por ejemplo, han hecho cosas que me parecen extraordinarias durante la pandemia. El catecismo. Todos los libros de catecismo, nosotros tenemos escolarizado el catecismo, son 6 años y son 6 libros, han traducido. No solamente leyeron el catecismo en las redes sociales, han hecho programas de cada clase del catecismo para los 6 años. De tal modo que es cualquier catequista, no solo de la arquidiócesis de Tlalnepantla, de cualquier diócesis, de cualquier lugar, puede tomar estos materiales y utilizarlos como subsidios. Ahorita están en internet y hay muchos niños que desgraciadamente por la infraestructura de su parroquia, de su comunidad, no tienen la forma de dar catecismo. Están las clases de catecismo ya en las redes sociales. ¿Qué tal? Tenemos lecciones divinas. Todos los días, por ejemplo, un sacerdote comenta el Evangelio del día. Y lo hacen, los chicos han hecho un trabajo muy claro de ayudar a los sacerdotes a que el mensaje que ellos dan llegue a todos. Tenemos también lecciones divinas. El rezo de laudes, por ejemplo, dirigido por un sacerdote muy joven que está encargado de la pastoral juvenil y de la pastoral vocacional. Y entonces hace el trabajo de hacer oración de laudes para los jóvenes. Entonces busca imágenes, busca el mismo contenido denso, hacerlo accesible. Tenemos un padre, Juan Manuel, que da clases de arte sacro, de música sacra. Y tiene ahorita un diplomado en música sacra. Entonces hay muchos chicos que les gusta cantar en los coros, etcétera, y a veces no tienen un lugar donde se les dé formación sólida en música sacra. Todo esto lo tenemos en estos espacios de la arquidiócesis de Tlalnepantla. ¿Qué tal? A ver, hace 2000 años, San Pablo se pone a enviar cartas a las iglesias, a las comunidades que va fundando, ¿no? ¿Qué habría sido de un San Pablo con uno de estos, ¿no? ¿Qué habría sido de un, el patrono de los comunicadores, Francisco de Sales, ¿no? Con un sitio en Facebook, por ejemplo, o un canalito en YouTube? Piénselo bien. Y esto es misión de todos los bautizados, hacerlo y hacerlo bien. Tenemos un minuto más, Padre Carlos. Vamos a conclusiones. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo presentar a Cristo? ¿Cómo anunciar el Evangelio hoy en las nuevas tecnologías digitales? 1, hay que tener ese contenido, tener en el corazón a Cristo. 2, entender que el hombre del siglo XXI tiene una forma de entender la vida, de leerla distinto, y hay que traducir el mensaje de siempre a las palabras de hoy. El hombre del siglo XXI necesita lenguaje del siglo XXI. No podemos seguir predicando, mandando mensajes con las categorías del siglo XX. Al hombre del siglo XXI se le necesita hablar en su propio lenguaje. Y una parte importante del lenguaje del hombre del siglo XXI son las redes sociales. ¡Wow! Muchas gracias, Padre Carlos. Muy agradecido. Gracias. Hacemos ahora otra pausa, queridos amigos, y volvemos con noticias de América y de México.
Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer noticias ocurridas en América y en México durante esta semana. Tras un exitoso paso por Estados Unidos, la película Mirando al Cielo, sobre la vida del mártir cristiano San José Sánchez del Río, se estrenará este 10 de mayo a través de la cadena Cinépolis en México. Mirando al Cielo expone la persecución religiosa que sufría la Iglesia Católica a manos del gobierno mexicano durante la primera mitad del siglo XX y se enfoca en la fe y el sacrificio del joven San José Sánchez del Río, conocido también como San Joselito, martirizado a los 14 años. La película tuvo un exitoso estreno en Estados Unidos el 18 de abril con más de 28,000 espectadores. En más de México, la Gran Marcha por la Vida, que tuvo lugar el 29 de abril pasado en la Ciudad de México, con alrededor de 25,000 personas manifestándose en las calles para exigir leyes que contrarresten la ley Marcelo, que despenalizó el aborto en 2007 en la capital mexicana, pues esta manifestación avanzó hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores para colocar una ofrenda floral cerca del Museo Memoria y Tolerancia como símbolo de las muertes provocadas por la denominada Ley Marcelo y de la violencia sistemática que viven las mujeres. Así lo explicó Yael Torres Ramírez, vocera y organizadora de esta marcha. El gobierno de la Ciudad de México se ha visto en el centro de la polémica al auspiciar un evento con drag queens para el 30 de abril, con ocasión de la celebración del Día del Niño. Una afiche difundida en redes sociales describió el evento como un espectáculo de cuentacuentos drag para las infancias, con la finalidad de fomentar un mensaje positivo de trato igualitario e inclusión para todos. En más de México, los 13 obispos del Estado de México han solicitado a las candidatas a gobernadora de la entidad que las próximas elecciones se lleven a cabo en el marco de una campaña creíble y cercana a la gente, que a la vez les permita valorar la mejor opción. En un comunicado de prensa, los obispos piden que las candidatas eviten también una campaña de descalificación y de ofensas, seriamente comprometidas con la comunidad, en la transparencia y en la justicia, que convenzan al electorado haciendo propuestas con honestidad, sin promesas de lo que no podrán cumplir. En el marco de la controversial convención satánica SatanCon, realizada el pasado fin de semana en Boston, Estados Unidos, un sacerdote exorcista hizo un urgente llamado a los católicos a vivir una existencia eucarística. En un video difundido a través de Facebook, el padre Andrés Esteban López, miembro del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que estos pecados que hieren tanto el corazón de Jesús y acarrean tantos males, la verdad es que se cometen todos los días. Sin embargo, precisó, actos satánicos ocurren de forma cotidiana, no solamente en Boston, sino en nuestras mismas ciudades. En más información, en Boston, donde el viernes se realizó la convención anual del templo satánico en el Marriott Copley Place de la ciudad, más de un centenar de católicos se reunieron para rezar como una forma de reparación. En el evento denominado SatanCon, en un video del interior de la convención se ve a alguien en un escenario rompiendo páginas de la Biblia. El templo satánico, que de acuerdo a su sitio web niega la existencia de Dios y de Satanás, es un grupo de activismo político conocido por protestar contra la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, así como burlarse del cristianismo, ofrecer apostasías y hacer misas negras.
La Arquidiócesis de México hizo un llamado al gobierno federal para que revise las políticas en materia de migración y así se garantice la protección de los más vulnerables. A través de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis recordó que entre los primeros migrantes estuvo Jesús, que además se refugió con la Sagrada Familia en Egipto. En su editorial, la Arquidiócesis aseguró que la situación política, social y económica ha desencadenado que el fenómeno migratorio se vuelva incontrolable para los países involucrados. En noticias del Ecuador, la Conferencia Episcopal del país estableció el pasado 27 de mayo la vigilia de Pentecostés, que tenga como eje central pedir el don de la paz para Ecuador, que en los últimos meses ha experimentado un aumento de la violencia. La situación de violencia e inseguridad que atravesamos en el Ecuador exige de cada uno de nosotros actos concretos que contribuyan a la paz y a la reconciliación, expresaron los obispos en un comunicado publicado el pasado 30 de abril. Un diácono y expreso político que fue ordenado por Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua recibirá en unos días más el sacramento del orden sacerdotal en el exilio en Estados Unidos. Raúl Antonio Vega González fue ordenado diácono el 29 de junio de 2022 en la Catedral de San Pedro Apóstol de Matagalpa, Nicaragua, meses antes de su arresto junto con Monseñor Álvarez y otros miembros del clero que acompañaban al obispo, injustamente condenado por la dictadura de Daniel Ortega a 26 años y 4 meses de prisión. En noticias de los Estados Unidos, defensores de los cristianos perseguidos en Nigeria han criticado un nuevo informe preparado por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos porque señalan ignora las muchas atrocidades perpetradas contra los cristianos por el grupo étnico Fulani, a quienes se ha colocado como víctimas perseguidas. Los abusos que han llevado a algunos miembros de las comunidades Fulani a armarse y realizar ataques de represalia basados en su identidad etnorreligiosa, con el resultado de que las comunidades cristianas de Nigeria se ven amenazadas por ataques mortales de agresores vengativos, argumenta el reporte. Gracias a la tarea de las autoridades y al apoyo de los ciudadanos, un cuadro del Vía Crucis que había sido robado de la Catedral Metropolitana de San Sebastián en Cochabamba, Bolivia, fue devuelto a la catedral. Se trata de la imagen de la Sexta Estación que había sido robada en la mañana del 21 de abril, cuando un hombre ingresó a la iglesia y se subió a una mesa para alcanzar el cuadro. La policía recuperó el cuadro al capturar a 2 personas mayores de edad que viven en la calle y suelen frecuentar la zona de la catedral. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en México y en América. Nuevamente usted ha quedado bien, pero bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Hija, tu fe te ha salvado. Mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, el jefe de una sinagoga, para salvar a su hija agonizante, se encontró con una mujer que quiso robarle un milagro. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Esta mujer se acercó al Señor en sigilo para pasar inadvertida, de discreción vestida, perdida en el anonimato de la multitud, ideando arrebatarle el milagro de la curación de su hemorragia, pues en el judaísmo el periodo menstrual de la mujer es juzgado como estado de impureza, tal como sostiene el libro del Levítico. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza, como en los días del flujo menstrual.
La ley precisa severamente que toda mujer en estos días ha de abstenerse de mantener trato con los demás y aislarle hasta que concluya el periodo para después cumplir con los rituales de purificación prescritos. En aquel tiempo se pensaba que la vida se encontraba en la sangre y que la sangre era la vida. A esta mujer se le escapaba sin que nadie pudiese evitarlo. Ella sufría mucho y su situación empeoraba a pesar de que ya había intentado todo para recobrarse, hasta que un día llegó Jesús a su entorno y ella vio en él su salvación. Se abrió paso entre la gente como pudo, rozando a todos, ya sin observar la ley que le prohibía el contacto humano. Había oído decir que Jesús escuchaba el dolor, que curaba, expulsaba espíritus inmundos, se compadecía de todos y sanaba a los impuros. Y ella, que era una impura, se acercó y lo tocó para que él supiera de su dolor, sin tener que decírselo, creyendo que así se salvaría. Más que su curación, le importaba su salvación, volver a ser grata a Dios para vivir pura y morir pura. Supuso que entrar en contacto con Jesús la acercaría a Dios, y así fue, pues su hemorragia se detuvo de inmediato. Tratando de contener su alegría, giró sobre sí misma para retirarse del gentío y volver a casa ya libre del mal, pero el milagro no debía quedar inadvertido. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. ¿Cómo pudo Jesús darse cuenta de la fuerza que había salido de él? Así como su espíritu entraba al ropaje del alma, que es el cuerpo, así también él sentía lo que de su interior salía por la fuerza del espíritu, e identificó a la que lo había tocado con su fe. Con su mirada no la reprendió, sino que le hizo ver que la amaba. Ante ella estaba de pie el amor, el perdón y la misericordia. La ley era tan dura que la mujer vio venir la lapidación sobre ella, y estremecida por el temor se postró ante el Señor, le confesó toda la verdad, no encontró en él reclamo alguno, y luego de ser curada fue sanada, alcanzando así el milagro de su salvación. Jesús la llamó hija, no obstante que ella le superaba en edad, y supo que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos del hombre se convirtieran en hijos de Dios. La hemorroísa reflejaba en sí misma la situación del pueblo de Israel, al que se le escapaba la vida, sin que sus sacerdotes pudiesen hacer nada. A esta mujer, en cambio, el Señor le recuperó la pureza que la ley exigía y la reintegró a la comunidad, luego de devolverle su pureza y la dignidad de saberse hija de Dios. Pues ahora sí que la salvó la fe, nada más y nada menos la que curó la fe. Y la sanó. Wow, ¿No? qué Como padre. siempre hace el Señor. Qué bueno. Te cura y te sana. A veces solo te cura. Bueno, no, siempre que te cura, te sana. Pero a veces solo te sana. Pues, pero si no hay milagro si no hay una fe. persona que necesite un milagro y si no interviene Dios. Y si no hay fe también, ¿no? Ah, además, claro. Sí. Bueno, esto es todo, queridos amigos. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes les deseamos una feliz semana y que Dios le guarde en su corazón. Y vaya a ver la película de San José Sánchez el Río. Está muy bonita, se la recomendamos mucho. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.
la actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.